¿Qué es lo que tenemos en la clase de hoy? En la clase de hoy teníamos en el cronograma previsto que vamos a estar analizando lo que es capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Pindyck, ¿sí? Capítulo 1 y 2 del capítulo de Pindyck tienen que ver con temas introductorios, y esto es lo que desde el punto de vista teórico vamos a repasar. Son temas que en algún punto ustedes conocen por la materia anterior, por los conceptos, por lo que hemos estado hablando. Y lo que vamos a ver en microeconomía a lo largo de esta materia es repasar un poco qué es un mercado, cuál es la diferencia entre precios reales y precios nominales. Vamos a estar haciendo una diferencia entre lo que es microeconomía y macroeconomía y cuáles son las motivaciones que podemos llegar a estar haciendo al momento de estudiar microeconomía, ¿no? Esto es lo que nosotros a lo largo de la materia vamos a ir viendo. ¿Qué es la microeconomía y cuál es la diferencia entre la micro y la macro? Ustedes recuerdan seguramente esto de haberlo visto. Acá nosotros en microeconomía tenemos sobre todo un enfoque metodológico diferente del que tenemos en macro. En microeconomía lo que nosotros hacemos es miramos el comportamiento de un agente económico representativo, puede llegar a ser un consumidor, puede llegar a ser una empresa. No, tomamos un agente económico individual, lo analizamos, entendemos cómo opera, vemos cómo las toman las decisiones y a partir de ahí vamos a agregar otros consumidores y obtener ese comportamiento a nivel del resto del mercado y vamos a compararlo con el comportamiento del lado de la oferta y vamos a hacer que interactúen. Es decir, nosotros partimos del análisis individual y a partir de ahí vemos cómo interactúan los diferentes agentes económicos y cómo se interrelacionan entre sí y a qué resultados llegamos. Ese es el enfoque metodológico de la microeconomía. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces acá lo que tenemos es obviamente las diferentes áreas de estudio que vamos a estar abordando. Vamos a mirar por un lado lo que es los consumidores en su rol de consumidor, ¿no? La toma de decisión de un individuo. Siempre hablamos de individuos, pero en realidad no son individuos. Ustedes toman decisiones individuales, pero en general muchas decisiones se toman a nivel grupo familiar, ¿no? Pero nosotros hablamos en general de individuos y los individuos al momento de tomar la decisión de consumidores, lo que estamos tratando de analizar es una vez que vos ya tenés la capacidad de tomar decisiones y de consumir, cómo elegís entre los diferentes usos alternativos de esos recursos que vos ya tenés. Cuando miramos del lado del análisis de lo que son los trabajadores, ¿qué es lo que hacemos? Ese mismo individuo, le cambiamos el rol, decimos, mirá, vos cuando tenés la decisión de trabajar o no trabajar, cómo tomás esa decisión, y las empresas, el cómo contratan a los factores productivos, trabajo y capital, cómo los contratan, cómo obtienen esto y demás. Estas son las distintas temáticas y distintos enfoques que vamos a estar haciendo, pero al final del día, las empresas las firmas son empresas ideales, ¿no? Son ficticias. Atrás de eso hay personas que también son las que al final del día toman las decisiones. En realidad, al final del día lo que tenemos son personas con diferentes roles y los roles que vamos tomando en cada uno de los momentos de la vida y del día. Cosas importantes, elementos importantes que nosotros tenemos, el rol de los precios son fundamentales, es el elemento básico que va a comunicar, que es lo que va a comunicar a las personas y a los empresarios para ver cómo se asignan los recursos. Tenemos la parte de mercado, de cómo va a estar funcionando esto como precio de mercado para indicar el uso de los recursos y cómo encaramos la interacción de los agentes económicos. Para esto también es importante después que distingamos un mercado de otro. Esto lo vamos a estar trabajando después a lo largo de la materia y decimos cuál es la definición de este mercado, ¿no? El mercado que es, somos los consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, somos los consumidores de toda la Argentina, cuál es el mercado relevante. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de trabajar, ¿no? Otros elementos básicos que ustedes tienen, que los deberían traer también de conocimiento anterior, pero que me parece importante que los repasemos, la diferencia entre lo que son precio nominal y precio real. Precios nominales son los típicos precios que nosotros tenemos en pesos entre
entre los diferentes bienes y nos sirve a nosotros para mirar cuánto vale una cosa, cuánto vale la otra y hacer la cuenta relativamente fácil. Ahora, los precios reales en realidad se miran como. Primero, los precios reales no tienen inflación, ¿no? Con lo cual no hay pérdida de poder adquisitivo, son variables reales, hay que distinguir las variables nominales de las reales. Pero además los precios reales te ponen en general un bien en términos de otro bien, ¿no? Te permiten a vos comparar un bien del otro y no caer en ilusión monetaria que podemos llegar a estar teniendo, sobre todo en un país como Argentina, con un contexto de inflación alta. ¿Y cómo se mide esa inflación? Las formas de medirlo dependen obviamente del uso que nosotros querramos darle a esa forma de medición. Si lo hacemos para lo que es un consumidor, típicamente utilizamos el IPC, el índice de precios del consumo, es el que nosotros normalmente hablamos de inflación. Y si no, si lo estamos mirando para otras cosas, muchas veces miramos los índices de precios al por mayor que tienen que ver con las transacciones que nosotros podemos llegar a estar teniendo como empresa de compra de insumos o de mercadería, y por eso es que tenemos que utilizar otros índices de precios. Hay un montón de índices de precios que se relevan. En la Argentina lo hacemos a través del INDEC, ustedes pueden entrar ahí y mirarlo, pero es importante que sepamos para qué sirven y cómo los miramos. ¿Qué tenemos nosotros acá como objetivo? Digamos, ¿no? Acá en la materia nosotros lo que hacemos es abordar un montón de estos temas con el objetivo de que ustedes lo puedan después aplicar, ¿sí? a la toma de decisiones que ustedes van a hacer al futuro cuando sean los gerentes generales de una compañía o recomienden adoptar en algunos momentos. Y para esto nosotros tenemos que utilizar el conocimiento que está disponible y que a lo largo de estos años hemos logrado consolidar en lo que es la ciencia económica. Y para esto nosotros lo que hacemos es analizar el comportamiento y tratar de ver cómo tomar de mejor manera las decisiones como individuos y como empresas, y analizar esto desde el punto de vista de la racionalidad de los agentes económicos, mirar los precios y ver cómo eso da la señal para dedicarnos a producir más o menos de algo, ¿no? Para agarrar y evaluar si nos conviene o no nos conviene abrir nuestro restaurante en el contexto de pandemia, que estamos vendiendo nada más para delivery, para takeaway, para no sé qué, y ahora nos dicen que podemos abrir unas mesas en la vereda. Digo, ¿me conviene abrir o no me conviene abrir? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar todos los costos, algunos de los costos, y acá nosotros vamos a estar trabajando sobre esto y vamos a identificar cuáles son los costos relevantes que nosotros tenemos que mirar para tomar la decisión como la que estamos diciendo. ¿Me quedo o no me quedo con el negocio abierto o con el negocio cerrado? ¿Sí? Para esto trabajamos en esta materia. Ustedes al final de cada capítulo tienen siempre un resumen. Mi consejo es que revisen siempre al final de cada uno de los capítulos esto, como para estar seguros de que hayan analizado todos los temas que estaban previstos ver. Y la presentación esta tiene como objetivo, ¿qué cosa? Que ustedes hagan un repaso de algunos de los elementos, si es que ya lo leyeron, o que hagan una primera inducción al tema que van a leer más a detalle en la bibliografía. Obviamente nosotros le estamos poniendo un cierto tiempo. Este tiempo sirve para muchos como primer lectura y a partir de ahí después trabajar más a detalle. Esa es también la idea un poco de la presentación, y que a ustedes les quede después esto como para que la puedan repasar el día después. Estas presentaciones, recuerden, las tienen disponibles en el campus, y también es mi consejo que al momento de repasar las utilicen como punteo de temas. ¿Qué es lo que tenemos en el siguiente capítulo? ¿No? El siguiente capítulo repasamos elementos básicos de oferta y demanda, recordamos un poco estos. Sí. Perdón, el resumen, ¿dónde dijo que estaba? Estas presentaciones, todas las tenés en el campus. Vos en el campus tenés acceso a el capítulo del libro, de todos los capítulos de todos los libros que nosotros vamos utilizando. La bibliografía completa está en el campus. Además tenés estas presentaciones que nosotros utilizamos, están disponibles ahí también para que las tengas. Está todo en materiales. Está todo en materiales. Perfecto, listo. ¿Sí? Gracias. Mi idea es, como les decía,
Ideal que ustedes, si ven que en la clase de hoy vamos a ver capítulo tal y tal, el ideal, el sueño, eso que todos sabemos que hay que hacer y que siendo estudiantes en general no hacemos, es llegar a la clase habiendo leído el capítulo y habiéndolo estudiado. Siempre se aprovecha mucho más, siempre es mucho más valiosa la hora si ustedes estudiaron el tema antes. Si no, lo utilizan muchos como ¿qué cosa? Como introducción al tema. Es la primera vez que abordamos un tema, repasamos un montón de cosas, tratamos de entender lo más posible y después leemos en el libro como para ver qué cosas nos puede haber quedado sin fijar. Pero, profe, sí. ¿esto mismo que estamos viendo en pantalla está en el campus? Porque el capítulo lo vi, pero no sé si esto. Sí, está. Buscarlo en las presentaciones, lo tenés. Está. Hay mucho material, soy consciente de que hay mucho material, pero por eso les estoy recalcando, esto también lo tienen disponible. Es un punteo de temas, ¿no? O sea, no. ¿Qué elementos tenemos? Recordar y conceptos que son básicos y que ustedes deben manejar sin lugar a dudas. Tienen que saber qué es la oferta, qué es la demanda, cuáles son los mecanismos de funcionamiento del mercado, ¿no? Qué cosas nos pueden sacar de un equilibrio o no. Ahora vamos a estar repasando todos estos, ¿no? ¿Qué es la elasticidad? ¿Qué significaba una elasticidad? ¿Cuál es la diferencia entre elasticidades de oferta y de demanda o de corto y largo plazo? Y los distintos temas de para qué utilizamos el análisis de los mercados y cuáles son los efectos de posibles políticas públicas o de intervenciones por parte del Estado en el funcionamiento de un mercado específico. ¿Qué es lo que teníamos? Del lado de la oferta, ¿qué era lo que teníamos? No, piensen que nosotros a lo largo de toda la materia vamos a estar trabajando con oferta y demanda sin lugar a dudas. Vamos a estar metiéndonos qué hay dentro de la oferta y qué hay dentro de la demanda y vamos a estar trabajando sobre esos aspectos con el enfoque de microeconomía, que era entender el agente económico individual, es el tomador de decisiones y cómo esto hace que se conforme en una curva de oferta y cómo esto interactúa después con la demanda. Entonces lo que teníamos era la curva de oferta. En la curva de oferta lo que nos estaba mostrando que era la relación que nosotros teníamos entre precios y cantidades. A lo largo de la curva de oferta nosotros teníamos, mirá, si el precio es 100, se van a ofrecer tantas unidades de este bien. Si el precio es 120, seguramente ofreceremos más unidades de este bien. Veremos en el mercado una oferta más grande si el precio es más alto. ¿Por qué? Porque estás pagando más por unidad. Entonces hay más personas dispuestas a producir y ofrecer esas unidades. Entonces la curva de oferta naturalmente tiene pendiente positiva. Ahora, además de que la curva de oferta tiene pendiente positiva, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de esa curva de oferta determinantes de la curva de oferta. ¿Cuáles sean los determinantes? La tecnología, ¿no? Diferentes tecnologías me van a impactar en cómo se comporta la curva de oferta. Los precios de los factores también me van a impactar en la curva de oferta. Obviamente, si yo tengo un factor productivo clave, de pronto aumenta su valor en el mercado y se vuelve más caro para mí, eso va a impactar en mi curva de oferta. Si entran oferentes al mercado, ¿no? Si yo soy una empresa que vende helado en el mercado y se instalan 4 heladerías adicionales, evidentemente va a cambiar la curva de oferta que está en el mercado. Lo mismo también cambia cuando nosotros modificamos lo que son las expectativas, ¿no? Las expectativas de comportamiento de lo que pase futuro también va a cambiar la oferta de bienes en la economía, ¿no? Y eso también lo vemos hoy, también en el contexto en el que estamos. Depende de qué es lo que la gente cree que va a pasar a futuro, nos va a cambiar la oferta, ¿sí? Y el clima es a veces un factor importante que también nos cambia el comportamiento de la curva de oferta y que puede llegar a impactar haciendo un desplazamiento de la curva de oferta. Ustedes tienen ahí en el gráfico una curva de oferta O1, ¿no? Que es la azul. Dice, mira, algunos de estos factores pueden hacer que se desplace la curva de oferta hacia la derecha y otros hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque puede cambiar el clima, las expectativas, el número de empresas, etc. ¿Qué es lo que teníamos del lado de la demanda? Lo que teníamos del lado de la demanda es, por un lado, la curva de demanda lo que nos está diciendo es, para cada precio, cuántas unidades se van a querer comprar en el mercado. Y cuanto más alto sea el precio, seguramente menos demanda haya de ese bien. Esto obedece a lo que es la ley de la demanda. ¿Se acuerdan que tenía la pendiente negativa? Y que a medida que el precio es más bajo, seguramente las cantidades demandadas del bien van a ser más altos. Ahora, ¿qué determinantes hay de la demanda? ¿Qué hay dentro de esa función de demanda? Y bueno, dentro de la función de demanda, como determinantes, nosotros lo que tenemos son las rentas de los consumidores, ¿no? Los ingresos, ¿no? Los salarios de todos nosotros seguramente van a impactar en nuestra demanda de bienes. Los gustos y preferencias nuestros van a cambiar
la demanda de nuestros bienes. Los precios de los bienes sustitutos o complementarios, si yo estoy analizando acá un cierto bien y cambia el precio de un bien sustituto, se vuelve mucho más barato un bien sustituto, seguramente mi demanda de este bien se vea afectada. ¿Por qué? Porque probablemente me vaya hacia ese bien sustituto que se hace más barato y disponible ahí. Las expectativas de comportamiento futuro, ¿no? Si yo creo que en el futuro me va a ser muy difícil conseguir leche, es probable que yo aumente mi demanda hoy de leche porque tenga miedo de que en el futuro no haya. Entonces compro hoy. Las expectativas de qué es lo que está pasando en el mercado o en la sociedad hace que podamos cambiar nuestra conducta hoy y que genere un desplazamiento de la demanda. Y también la población, ¿no? A medida que crece la población es lógico que aumente la demanda de alimentos, ¿no? Son determinantes que nosotros tenemos. Ahí, al pasar, mencioné dos conceptos, lo que eran los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos tienen que ver cuando vos tenés un bien y otro bien que están relacionados entre sí y esta relación actúa de sustitución, es decir, yo tengo un bien, cualquiera sea el bien, agua mineral, y tengo un bien sustituto que está disponible, qué sé yo, un agua saborizada, una gaseosa, o lo que sea, y seguramente mi demanda de agua mineral va a cambiar si se hace de pronto mucho más barato, por ejemplo, el comprar un bien sustituto como puede ser una Coca-Cola. Se vuelve mucho más barato la Coca-Cola y a lo mejor cambia mi demanda de agua mineral. Y pido en el almuerzo otra bebida, porque son sustitutos. O hay otros que son complementarios, ¿no? De pronto se hace más barato un cierto bien y yo aumento la demanda de otro bien porque se ven complementados uno con otro, ¿no? La milanesa con las papas fritas, lo que sea, alguna cosa con un bien complementario con el otro. Pero ambos parecieran ser positivos. No, digamos, los sustitutos hace que cuando baja el precio del bien sustituto yo demando menos de este. En cambio, el complementario, cuando se baja el precio del otro, yo demando más de este. ¿Sí? Ok. Por eso son complementarios o son sustitutos. El sustituto vos desplazás consumo de este bien por el del otro bien. En cambio, complementario es como aumentaste del otro, aumentaste de este. ¿Sí? Vale que yo tomo Coca-Cola y se vuelve más barato el Fernet. Y entonces yo aumento mi consumo. La Coca-Cola para Coca-Cola sola la tomo, pero además es complementaria con el Fernet. Entonces, aparte de tomar la Coca-Cola sola que me tomaba, ahora me compro Fernet con Coca-Cola. Se volvió un bien complementario, el bien complementario se volvió más barato, empecé a comprar ese otro y aumenté mi demanda de Coca-Cola. ¿Ok? Aumenta, pues son complementarios. En O sea, cambio, podría ser sí. algo así como, no sé, se abaratan los precios de las computadoras, entonces aumenta también la venta de mouse y teclados. Algo así, ¿no? Sí, Porque algo que mirá, va de la mano, digamos. se vuelven más baratos los celulares, los dispositivos y aumenta tu demanda de Wi-Fi, de lo que sea. Si tenés más dispositivos en tu casa, por lo que sea. Se vuelve más barato Netflix u otros contenidos audiovisuales permanentes, entonces aumenta tu consumo de el bien complementario que necesitas para esto, que es conectividad, ¿no? Ok, Entonces, o sea, perdón, el ejemplo que se me ocurre es bien simple. Aumenta muchísimo el precio del jamón, entonces dejo de comer sándwich de jamón y queso, por ejemplo, podría ser complementario también. claro, ¿sí? Perfecto, listo, gracias. Bien, vamos una vez que ya entendimos y recordamos qué había al lado de la demanda, qué era lo que había al lado de la oferta, cuáles eran los determinantes y demás. Todos estos son conceptos básicos, ultra básicos, que ustedes los vieron, no hay duda de que ustedes los vieron en Economía 1. Ahora vamos a ver cómo funcionan oferta y demanda de manera simultánea en el mercado, ¿no? Y esto de lo que nosotros vemos es, ¿cuál es el rol del mercado? El rol del mercado, el mercado del mercado es vos y yo interactuando y decimos, che, quiero o no quiero tal cosa. Eso es el mercado. Y cuando interactuamos nosotros como compradores o como oferentes de un cierto bien. Entonces, si el precio
nosotros lo miramos, el precio de equilibrio es aquel precio en el cual aquellos que queremos comprar algo, queremos comprar exactamente la misma cantidad de bienes que aquellos que quieren vender ese bien lo quieren poner a disposición. Entonces el precio es el que nos permite a nosotros conseguir todos los bienes que nosotros queremos a ese precio, y para los vendedores logran vender todos los bienes que quieren vender a ese precio. ¿Entendés? Entonces ahí no hay ni exceso de bienes fabricados que no logran ser vendidos, no hay acumulación indeseada de stocks, ni hay escasez del bien, nos faltan bienes. ¿Por qué? Porque el precio es el que va a racionar de una manera este bien y nos va a decir, che, compren un poco más, compren un poco menos. Si el precio es un precio de equilibrio, hacemos equiparar oferta y demanda y equilibramos esto. Si el precio estuviera por arriba del precio de equilibrio, como P1 en este gráfico, el precio está por arriba, lo que pasa es que los oferentes quieren vender mucho y los compradores no lo quieren comprar. Entonces hay un exceso de oferta, hay acumulación indeseada de stocks. ¿Por qué? Porque a ese precio los compradores no queremos comprar ese bien. Y entonces no es mi problema. O los oferentes me lo venden más barato o que se lo guarden en la estantería. Yo no quiero ese producto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y mirá, a ese precio no se logran vender, entonces el precio tiende a bajar. La presión es a la baja. ¿Sí? Ahora después, lo que nosotros tenemos que encontrar es, bueno, la presión es a la baja, ¿por qué? Porque si el precio es un poquito más bajo, va a haber menos tipos que quieran fabricar ese bien. Y si el precio está un poco más bajo, a lo mejor alguno de nosotros quiere comprarlo. Y si aún así hay un exceso de oferta, tendrá que bajar un poco más hasta que se equilibre. Fíjense que si el precio se va muy para abajo, lo que pasa es que nosotros queremos comprar mucho de ese bien. Y hay otros que no lo quieren soltar. Entonces, el sistema de precios es fundamental para que no sobre ni falte nada. Es la señal que damos para que se produzcan más o menos bienes, o para que aquellos que tenían la entrada para ir a ver el partido suelten esa entrada y me la den a mí, que yo la estoy dispuesto a pagar. Que se genere esto, que aumente la oferta de entradas, que haya tipos que empiecen a vender entradas y que nosotros podamos comprar. Y entonces equilibremos esto. El precio de equilibrio es aquel en el cual no se realizan ya más transacciones voluntarias mutuamente beneficiosas. ¿Sí? ¿Está claro? Con lo cual yo les pregunto, dicho esto, el dólar, ¿cuál es el precio del dólar? ¿Cómo cuál es el precio? Claro, ¿cuál es el precio del dólar? El que esté dispuesto a pagar. Sí, preguntan en la Argentina hoy, ¿hay un único precio del dólar? No, hay dos. Bien, por ejemplo, ¿cuál es vamos a ver, ustedes, si tuvieran que comprar, ¿cuál compran? ¿El barato, digamos, por el mismo dólar billete, ¿no? ¿Cuál compran, el barato o el caro? ¿Cuál les gustaría comprar? El barato. Ah, está bueno. Si podemos comprar, los dos son iguales y uno es más barato que el otro, ¿cuál compras? El barato. El barato. Y lo que pasa es que a ese precio, ¿hay para todos? ¿Hay para ustedes? No. No, se encuentra en escasez. Entonces ese no es el precio. Ese no es el precio. ¿Por qué? Porque ese precio no hay. Comprar un poco, plum, no hay más. No hay más. ¿Cuál es el precio relevante que nosotros tenemos? Si nosotros hablamos de dólares. Mirá, el precio del cual hay. Y ese es el otro precio, ¿no? El precio del cual hay. El precio de mercado, ese es el precio de mercado. A ese precio hay. Hay tantos dólares como vos quieras. Vos pones los pesos y aparecen todos los dólares, todos. O sea, sería como que, o sea, el Estado por el precio oficial está dispuesto a vender cierta cantidad, pero por fuera podés comprar más cantidad, pero a distinto precio. Claro, vamos a ver. Ahora vemos, sacame el estado de medio un segundo, pero digo, el precio es el precio del cual hay. Es decir, vos agarras y pones los pesos arriba de la mesa y te aparecen los dólares arriba de la mesa. A ese precio hay. O sea, no faltan dólares, están todos los dólares que vos quieras. Pones los pesos y aparecen los dólares. Es el precio que vacía el mercado. A ese precio, los tipos que quieren los dólares los pueden conseguir y los tipos que quieren vender los dólares los pueden conseguir. Libre intercambio entre las partes. Ahora,
a un precio más bajo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber tipos que quieren comprar y no van a encontrar. ¿Y qué es lo que sería esperable? Cuando pasa esto, me dicen que hay alguna gente, no sé, yo no los conozco, pero me dicen que hay alguna gente que a lo mejor compra dólares, menos de 200 dólares, compra dólares, pero en realidad ellos no querían los dólares, ¿no? ¿Y qué hacen con los dólares estas personas? Los venden. Los venden. ¿Para qué los compraron si los van a vender? Para ganar la diferencia entre el precio oficial y el precio blue. Porque fíjate que aparte le tiene que pagar un impuesto el tipo, ¿no? Paga esto y pone un impuesto arriba de 30, ¿no? Sí. El tipo paga el precio oficial, el precio en blanco en el mercado de compra y venta de dólares. Compra ahí y agarra eso, paga el impuesto adicional, se da vuelta y dice, no, igual yo no lo quería. Y lo revienta. ¿En dónde lo revienta? En donde se da el valor real. Lo vende en otro lugar donde alguien evidentemente está dispuesto, ¿no? Son los revendedores estos que dijimos, los que estaban mal, los del formulario anterior, donde decíamos que hay una reventa de algo de alguien, ¿no? Evidentemente hay alguien que agarra una cosa y la vende. ¿Qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es achicar esto, la distancia entre oferta y demanda, ¿no? Porque él dice, mira, yo tengo esto, pum, lo vendo y lo vendo ya, y me saca una diferencia. Esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un desbalance. Porque al precio 2 no hay. Entonces el precio 2 es un precio ficticio. Y ustedes en realidad tienen, cuando voy a la sofisticación, digo, hay diferentes precios. Está el precio ese, el barato, donde vos podés comprar racionado, donde podés comprar si sos un importador, pero hasta un cierto número, para comercio exterior, con un montón de trabas. ¿Por qué? Porque no es el precio que equilibra el mercado. Por eso es que está todo trabado ese mercado. Pero hay uno en blanco, que vos podés operar en el mercado, el contado con liqui, o el dólar MEP, y vos podés transferir y comprar en blanco. Comprás y vendés una cosa y conseguís los dólares, los conseguís financieros dentro del mercado, a un precio más alto. ¿Ok? A ese precio equilibrás. No hace falta ir al ilegal. ¿Sí? Lo podés hacer. Pero es un precio evidentemente más alto. ¿Por qué? Porque esa es la señal que se necesita para agarrar y decir, che, ¿me quedo en pesos o me voy al otro bien? ¿No? Ese es el precio que vacía el mercado. ¿Está claro? Bien. Dicho esto, avanzamos al siguiente, ¿no? Acá vamos a agarrar y decir, bueno, suponemos que por algún motivo estoy en algún equilibrio en algún momento del tiempo, de algo, y avancemos a analizar diferentes situaciones. Por ejemplo, nosotros acá en el panel de la izquierda tenemos un equilibrio dado en un cierto momento y pasamos a tener un segundo equilibrio, un segundo momento donde se termina verificando en el mercado que hay más cantidades transadas a un precio más bajo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que tiene que haber pasado es que tiene que haber habido un desplazamiento de la curva de oferta. ¿Por qué? Porque si hay un desplazamiento de la curva de oferta, tal cual ustedes lo ven en el panel de la izquierda, que puede haberse debido a que ingresaron empresas a ofrecer helado en este mercado, a que lo que sea, un desplazamiento en la curva de oferta, esos son los determinantes que habíamos visto antes, lo que va a generar es que nos desplacemos los consumidores a lo largo de la función de demanda, no cambiamos nuestros gustos y preferencias por el helado, pero como hay nuevos jugadores en el mercado, logramos comprar más helado a un precio más bajo. En el nuevo equilibrio lo que vamos a tener es mayor cantidad de helado a un precio individual más bajo. ¿Por qué? Porque entraron oferentes en el mercado, se desplazó la curva de oferta. También podríamos tener mayor cantidad de helado consumido en el mercado, pero no porque ingresaran más empresas a ofrecer helado, sino simplemente porque quisimos más personas comprar helado, porque nació mucha gente que demanda helado, porque nos cambiaron los gustos y preferencias por el helado y nos dimos cuenta de esto, porque llegó el verano y en verano nos gusta más tomar helado, entonces hay un desplazamiento de la curva de demanda. Panel de la derecha. Hay un nuevo equilibrio con un precio más alto y cantidades más altas. Si en el mercado vos verificás que el precio subió y las cantidades transadas en el mercado subieron, lo que primó es que hubo un aumento de la demanda, un desplazamiento de la curva de demanda. Si vos lo que tenés es que hubo mayor cantidades transadas en el mercado, pero el precio ha bajado, lo que ha habido es que hay, más que nada, un aumento de la curva de oferta. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia?
A veces Sí. no tenemos solamente una modificación de una sola de las variables. Recordemos que en economía nos encanta hacer movimientos, estos análisis ceteris paribus o ceteris paribus, que es modificamos una sola cosa a la vez, ¿no? Entonces muevo solo la demanda y vemos qué es lo que pasa, solo la oferta y vemos qué es lo que pasa. La verdad es que en el mundo real muchas veces pasan las dos cosas a la vez y bueno, y hay además a lo largo del tiempo desplazamientos donde a lo mejor primero pasa una cosa y después hay un cambio de comportamiento que hace que, qué sé yo, ponele, al principio nos gustó más el helado, fuimos a comprar más helado y demás, y entonces empezaron a entrar empresas en el mercado y entonces se desplazó también la curva de oferta. Entonces vamos a ver movimientos mixtos muchas veces, ¿ok? Ahora, eso no significa que no tenga utilidad lo otro, entender, che, escúchame, si aumentan cantidades y aumentó precio, es porque lo que más hubo fue demanda. Y si no, si aumentaron las cantidades, pero precio bajó, lo que más pasó fue incremento de oferta. Bien, siempre tenemos los análisis, los comportamientos con variables absolutas o con variables en términos de proporciones, en términos de porcentajes de variaciones. Las elasticidades eran esos conceptos, ¿no? Lo que nos decían nosotros era cómo variaba nuestro consumo o cómo variaba la demanda ante una variación del 1% en los precios, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a mirar con elasticidades. Ahora, la elasticidad propiamente dicha es un concepto matemático. Yo les pido a ustedes que repasen los conceptos matemáticos. Tienen ustedes en la guía un material que dice apéndice matemático. Repasen sus elementos básicos porque son necesarios para el trabajo en microeconomía. Y acá tienen obviamente el concepto, ¿no? Esto es, ¿cuánto aumentó la demanda? Cuando nosotros hicimos una variación del 1% en los precios. Entonces, si el precio se hizo un 1% más barato y la demanda creció un 1%, decimos que la elasticidad es unitaria. Si no, será elástica la demanda o inelástica. Y si nosotros decimos una demanda lineal, obviamente fíjate que esta variación de un 1% con una demanda lineal sería diferente a lo largo de la curva. Entonces nosotros podríamos agarrar y mirar esto, si la curva fuera una curva de demanda así lineal, al principio el primer peso que bajás genera un aumento en las cantidades que en términos proporcionales son muy grandes, ¿no? Porque pasaste de consumir 0 a 1, infinito cambiaste tu consumo. Entonces el primer peso tuvo un impacto en la demanda altísimo, una elasticidad muy alta. Mientras que al final, ya cuando estás en el último peso que estás bajando, el peso cambiaste un montón el peso y la demanda cambió muy poco. Entonces la elasticidad en una función lineal al principio es muy alta, después es unitaria y del otro lado es más bien 0. Si nosotros nos miramos genéricamente, lo que hacemos muchas veces es, damos estos ejemplos. Decimos, mirá, la demanda de la izquierda es perfectamente elástica, ¿no? Cambia mucho la cantidad demandada ante una pequeñísima variación, es perfectamente elástica. Mientras que la vertical es rígida y vos no cambias tu consumo ante una variación de precios, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos después? Lo que nosotros tenemos es elasticidades, podemos utilizar elasticidades respecto a los precios de la demanda, podemos sacar elasticidades respecto al ingreso, ¿no? Hay comportamientos que nosotros podemos llegar a estar teniendo diferentes, si nosotros tenemos un precio más alto, un precio más bajo, un ingreso más alto, un ingreso más alto, más bajo, y estas son las elasticidades que nosotros vamos utilizando, y también podemos mirar cómo cambiaba nuestro consumo cuando cambia el precio del otro consumo, para ver si esto es complementario o sustituto, y lo miramos en términos de proporciones también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar después en términos generales? Cosas algunos elementos adicionales que nosotros vamos a estar teniendo en cuenta. La demanda, nosotros la vamos a estar trabajando y vamos a ir mirando, ¿no?, lo que son las elasticidades, la elasticidad renta y demás, y vamos a estar trabajando de esto con la interacción con la curva de oferta. El tema de durabilidad o no de los bienes tiene a veces un impacto, eso sirve para analizar industrias específicas, cómo funcionan,
y por ahí el comportamiento de algunas industrias que tienen a lo largo del tiempo un movimiento diferente. ¿Sí? Son elementos como para ir teniendo en cuenta en el mundo real. Ahora, básicamente, más allá del análisis general que nosotros tenemos de curva de oferta y demanda con precio y equilibrio, nosotros podríamos trabajar esto con diferentes elasticidades y demás. Esto es como para agarrar y mirarlo. Ya después vamos a tener ejercicios como para poder trabajar esto más a detalle. Ahora, lo que a mí me interesa como para cerrar hoy es tratar de meternos en el siguiente tema, que son los efectos que nosotros podemos llegar a estar teniendo sobre oferta y demanda ante intervenciones por parte del Estado, ¿no? Entonces nosotros podríamos agarrar y fijar una política, por ejemplo, agarrar y decir, ¿qué pasa si nosotros ponemos un precio máximo de un cierto bien por debajo del precio de equilibrio, ¿no? Decimos, no, mira, este bien se está volviendo demasiado caro. Vamos a ponerle un precio máximo de manera tal de que no aumente la leche. Ponemos un precio máximo. Si nosotros estamos poniendo un precio máximo, ¿no? Si yo le digo, vamos a poner un precio máximo de la leche, porque la leche está muy cara, y le digo, mira, ¿cuál es el precio de la leche? 1.200 pesos el litro de leche. Claramente sería irrelevante poner un precio tan alto, porque a ese precio no hace falta el precio máximo, porque el precio de equilibrio está por debajo de esos 1.000 y pico de pesos. Cuando ponen precios máximos, muchas veces ponen el precio máximo por debajo del precio de equilibrio. Es decir, si yo estoy poniendo un precio máximo y ese precio máximo está por debajo del precio que vacía el mercado, ¿cuál es el resultado esperado de esta política? ¿Qué es lo que creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo pongo ese precio? Se van a demandar mucho más. Ajá. ¿Y yo me puedo tomar litros de leche que no fabricaron los fabricantes de leche? No. No, claramente. Acá hay una cosa que se llama el brazo corto. El que manda es el brazo corto. Es decir, al precio yo tengo oferta, un número, y demanda otro número. El que manda siempre, el que va a suceder en la realidad, es el brazo corto. Si el precio está por debajo del precio de equilibrio, el que manda el precio corto, el brazo corto, ¿cuál es? El de la oferta. Las cantidades ofrecidas son más bajas. Entonces la leche no está. Hay escasez, hay un exceso de demanda, desabastecimiento, no hay leche, se robaron la leche. No es que se robaron la leche, es que ese precio no hay incentivo para que alguien venda leche y los que queremos comprar leche, queremos comprar más leche de la que hay. No hay. Ahora, si el precio lo hubiéramos puesto por arriba, no hablemos de precio máximo, pero si el precio estuviera por arriba, el brazo corto sería el de la demanda. A ese precio queremos comprar 5 litros. No, pero los fabricantes quieren vender 150 litros. Manda el brazo corto. ¿Cuál? El de la demanda ahí. El brazo corto queremos comprar lo que a ese precio estamos dispuestos a pagar. Y la demás leche, no sé, fíjate, guardarla en el tambo, no sé, hacer lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque el que manda siempre es el brazo corto. Entonces, obviamente, en este caso estamos mirando, ¿qué pasa si yo pongo un precio máximo? Y entonces les dejo, como para que lo vayamos pensando, y lo vayamos a repasar, y lo vamos a trabajar la clase que viene, mírenlo, analicen el capítulo, mírenlo, y piensen un poco cuáles serían los resultados esperados de esto en, por ejemplo, algún mercado que a ustedes se les ocurra. No sé, ponle que nosotros decidimos, viste que vivimos en la Argentina y acá nosotros no tenemos ilusión monetaria, nos damos cuenta de que hay inflación y que los precios suben y los costos suben y de pronto tenemos en la billetera a lo mejor algunos pesos más, pero a lo mejor no es que tenemos más poder de compra, a lo mejor tenemos menos poder de compra. Y si en este contexto yo les digo, les voy a congelar el precio del bien que ustedes están ofreciendo. Hoy, a esta cantidad y a este precio, hay equilibrio de mercado. Pero yo les digo, miren, no queremos que, ¿por qué? Suba el precio. Entonces lo voy a congelar. El día 1, ¿va a pasar algo? Estamos en el precio de equilibrio, no pasa nada. Ahora, en 2 meses, ¿qué va a pasar? A nosotros, como consumidores, ¿nos va a parecer igual de caro, más barato o más caro? No entendí mucho el ejemplo. Ponele que vos estás comprando hoy cierta cantidad de un bien, algún bien. ¿Cuál fue el último bien que vos compraste? Alguna cosa que compraste. Son galletitas. Galletitas. Compraste cierta cantidad de galletitas a un cierto precio. Y
vos compraste todas las que quisiste. Fuiste al supermercado y compraste tantas galletitas, o se te ocurrió, tenías la cantidad de plata que tenías para comprar galletitas, y te me gasto 1.000 pesos en galletitas. ¡Pum! Todo ahí. Te gastaste los 1.000 pesos en galletitas. A ese precio comprabas esta cantidad de galletitas. Fantástico. Ahora decimos, che, escúchame, vamos a congelar el precio de las galletitas. ¿Por qué? Porque dentro de un año, al mismo precio nominal, a vos las galletitas te van a parecer igualmente caras que hoy, más baratas o más caras. No, más baratas probablemente. Entonces vos seguramente vas a querer comprar más galletitas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. A Ricardo, que es el fabricante de estas galletitas, le van a pagar la misma cantidad de pesos que hoy, pero los costos de él no se quedaron congelados, ¿no? Bien. No. ¿Vos qué crees? ¿Que para él estos 1.000 pesos son igualmente útiles o son menos útiles que antes? No, bueno, son menos útiles. Bien, con lo cual, cuando yo te congelo el precio hoy, este precio hoy, congelado, no me va a generar desabastecimiento de galletitas, ¿no? Si yo lo mantengo congelado un día, una semana, no pasa nada, ¿no? Un mes, Claro. 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿cuál es el resultado esperado? Si yo les congelo a ustedes el precio de acceso a No. Internet, O sea, quizás que el fabricante, bueno, empieza a tener pérdida. si yo les congelo a ustedes, digo, che, escúchame, Internet es re importante, lo llevamos en el corazón, congelemos el precio, ¿hoy pasa algo? No, ¿no? ¿Cuál es el resultado esperado? Lo trabajamos en la clase que viene, repasemos eso, pensémoslo y pensemos, ¿cuál es el resultado esperado? Sí, yo agarro y concentro en algún mercado esto y digo, che, vamos a congelar durante un cierto tiempo. ¿Cuál es el resultado esperado? Del lado de el mercado, del análisis de mercado, con las herramientas que ustedes tienen, capítulos 1 y 2 de un manual básico, ningún problema, nada ciencia oculta, nada para averiguar en un paper extraño, capítulos 1 y 2, que es lo que dice el manual básico de la economía que va a suceder en un mercado, como el que les dije. ¿Vale? Bueno. Lo vemos la semana que viene.